Buenos días a todos. Estamos al inicio a la reunión, comisión directiva fijada para el día de la fecha, según un temario que ustedes ya han recibido. Y estamos sesionando. Vamos a pedir la segunda convocatoria, ¿no? Sí, son los Vamos a segunda convocatoria con no sé cuántas instituciones. Bárbaro. Ahora vamos a solo a efectos informativos, porque sesionamos con cualquier quórum que haya, de modo que nada más que para tener un dato. 20 de los ejemplos. 20 entre ambas modalidades. Vamos a poner a consideración el primer punto. 21. El primer punto del orden del día: aprobación del acta de la reunión de comisión directiva del 18 de junio. No hemos recibido observaciones. Lo veo conectado a Martín de Palma. No sé, Martín, si querés hacer alguna observación sobre el acta. Martín, ¿me estás escuchando? Está congelado. Parece que no, Bien, de cualquier manera fue él quien envió el acta revisada, de modo que si no ha habido observaciones, propongo aprobarla. Por la afirmativa, le pido a los que están mediante Zoom hagan constar su voto en el chat. Por la afirmativa, negativa o abstención. Aquí estamos votando por afirmativa. De los presentes, negativa, abstenciones. Muy bien. Bueno, vamos a revisarlo bien, pero entendería que ya estamos en un punto de unanimidad. El segundo punto a considerar es la convocatoria a Asamblea General para la consideración y aprobación del presupuesto. En este punto también consideramos el presupuesto que tiene que ser aprobado por la comisión directiva. Así que yo le voy a pedir a Alicia si nos puede presentar las previsiones presupuestarias para el año próximo. Bueno, buenos días a todos presentes. Ahí estamos presentando el presupuesto del año 26, de enero a diciembre del año que viene. Este presupuesto, como siempre, se basa en la realidad ocurrida durante este año al mes de septiembre, una proyección hecha de septiembre a diciembre y luego la aplicación de un índice estimado de inflación en base a al futuro, digamos, estimado. Yo estimé una inflación, conversada con el doctor Sauret, que es el tesorero, y estuvimos de acuerdo en que va a ser estimar índices de alrededor del 35%. Es una proyección igual a la de este año, y también pautamos los incrementos de cuotas exactamente igual, porque creemos que va a ser un escenario similar. Por tanto, hicimos la proyección en base a estos índices. Bueno, como siempre, los valores de ingresos de septiembre, ya les comenté esto, los valores de cuota, el 15% en marzo, igual que este año, y 20% en septiembre, exactamente igual.
Respecto del presupuesto, la cuota a diciembre del 25, que se incrementó en septiembre, o sea, la actual es de 510.000 pesos. Para marzo del 26, estamos hablando de 587.000 pesos, y a partir de septiembre del 26, estamos en 704.000 pesos. Esos serán los valores de cuota con los cuales hemos trabajado. Como siempre, pautamos algunas situaciones especiales, como ser los gastos para regionalización, los gastos para internacionalización. Este año vamos a hacer un ayornamiento de la página web. Ya estamos hablando con una empresa que nos va a, digamos, hacer una nueva página para poder adecuar más a la situación actual de la institución. Y nuestra página tiene una antigüedad de más de 15 años. Y bueno, y poder incluir también todas las nuevas resoluciones, poder incluir información para cada institución. Así que bueno, estamos trabajando en eso y hemos proyectado un costo de esa página web estimado en 5 millones de pesos. Honorarios especiales, como siempre, una provisión por si hacen falta pedir algún tipo de informe adicional, especial, por alguna cuestión fuera de lo que es la operatoria normal y habitual del grupo. Y una reserva para bienes de uso, porque siempre necesitamos hacer algo. Este año lo que hicimos fue cambiar todas las computadoras, porque ya tenían una antigüedad importante. Cuando nos mudamos de acá, usamos las computadoras que teníamos en Montevideo. Bueno, ya era hora de hacer una renovación de todo ese plantel, cosa que hemos hecho. Bueno, respecto de las cuotas, el ingreso por cuotas está en alrededor de 480 millones de pesos. Los ingresos, bueno, respecto de Education USA, ahí tenemos ingresos de 110 millones. Esos ingresos están dados por dos temas. Presupuestariamente, a ver, ustedes saben cómo se maneja Education USA. Nosotros cobramos un dinero, o sea, ellos nos transfirieron dólares, nosotros administramos esos dólares efectuando todos los gastos que ellos deciden. O sea, la gente de Education USA tiene sus programas de posgrados, programas de financiamiento a alumnos para que vayan a estudiar afuera, programas de capacitación, incluso pagan a los alumnos los viajes, hacen sus ferias de posgrado y de derecho. Todos esos gastos los deciden ellos y salen del dinero que ellos nos anticipan a nosotros. Nosotros actuamos como meros administradores de todo ese dinero. O sea, aparte de llevar los controles, verificar que está todo, digamos, con comprobante respectivo, liquidamos los sueldos de Carolina. Carolina depende de la coordinadora, depende del CRUC. El CRUC tiene el dominio de la institución bajo su NIC. Por tanto, todo este gasto futuro no lo conocemos. Lo único que conocemos real respecto de Education USA son dos. Uno, que son los sueldos y cargas sociales de Carolina, que eso es un valor estipulado en dólares que hemos acordado y que es siempre el mismo, por general, algún pequeño ajuste hemos hecho, y el fee que ellos nos pagan a nosotros. El año pasado, este 25, nosotros cobramos $6.380 de fee. El año fiscal de ellos es de octubre a septiembre. Y por el próximo año, o sea, de octubre 25 a septiembre 26, vamos a cobrar $12.000 en concepto de fee por facilitarles el espacio y por realizar toda esa administración de la cual nosotros estamos encargados. Yo le hago periódicamente a ellos un resumen del contrato, de todas las, digamos, pagos que hemos hecho en su nombre, con las variaciones del dólar según la fecha en que se hicieron los respectivos pagos. Es una situación, digamos, este análisis que yo les preparo y que es, digamos, muy pormenorizado, lo que tiende es a dejar las cosas bien claras respecto de ellos y respecto de los hijos. Porque tengo que tener absolutamente claro cuál es el saldo del que disponen ellos para futuro gastos. Entonces, dentro de los ingresos de Education USA, lo que consideré fue los gastos
por sueldos de Carolina, más sus cargas sociales, y el otro ingreso importante allí es el fee de $12.000. Respecto de los ingresos financieros, estimo que no vamos a tener mucho superávit financiero mes a mes, por tanto he hecho un cálculo estimando que aplico al 60% del saldo final mensual una tasa de interés de un 2%, que es lo que están dando los bancos hoy en día, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Bueno, siempre algún importe ahí consideramos a los efectos de tener un refuerzo a nuestros ingresos. Mi total general de ingresos asciende a 590 millones de pesos. Respecto de los gastos ordinarios, que son sueldos, cargas sociales, los gastos de mantenimiento de las propiedades, expensas, impuestos, gastos bancarios, caja de seguridad, todos los gastos, digamos, necesarios, el mantenimiento de las computadoras, teléfono, la red, Zoom, todos los gastos necesarios para la operación diaria y usual y habitual del club están dentro de los ordinarios. Perdón, Alicia, 588 la suma. Sí, no es. Es 88. Perdón. 300. No. En vez de un 5 es un 3. El único numerito que hay que cambiar es el 5 primero. No, dislexia. Sí, porque te dije. No. No, los ingresos son ordinarios eran 530. 530, perdón. 530, Ahí el metí 5 mal de el arriba, exacto. 530. Está mal el de abajo. No es un Excel, es una cosa tipeada, le metí mal, perdón, les pido disculpas. 530 millones los gastos ordinarios. Qué pena que ella sea el número acá. No, es que el tema es que en base a los ingresos, uno va analizando los gastos y viendo. Nosotros tenemos gastos que son muy específicos y muy determinantes. Los sueldos son siempre los mismos, los honorarios son siempre los mismos. Los gastos que, digamos, derivados de todo lo que es el mantenimiento de la parte de computadora, la Zoom, las líneas IP, todo eso está, digamos, atado al dólar. Entonces son valores que yo estimé un dólar para el año que viene más o menos constante de alrededor de 2.000 pesos, no sé, ya sea 1.500 y Lo van a contratar de afuera. año. La verdad es que hoy estamos... A lo mejor ves te preguntas. Claro, te vas a preguntarle. Parece que tiene nadie dice los valores y ella se anima a decir Para campeón, no te lo pierdas. campeones. Salvado el honor y gracias por notarlo, son 588 el total de gastos. Entonces, mi estimación de saldo al final del año es de 8 millones de pesos de disponibilidades. Voy a tener ingresos de 590 millones, voy a tener los egresos de 588 y mi nuevo saldo acumulado será de 9.950.000, que es con lo que espero terminar el año 26. Hoy, al 30 del 9, mi saldo en dólares es el siguiente. En la caja de seguridad tenemos 58.700. En caja tenemos muy poquito, $30. En la cuenta de inversiones he ido comprando el año pasado, este año compramos muy poquito, el año pasado estamos en 28.000, estamos en 29.457. En nuestra cuenta bancaria tenemos $25.400. A su vez, el saldo en pesos es, al 30 del 9 tenía 23 millones en plazo fijo, en la cuenta de inversiones, que también está invertida, digamos, en pesos, 11.400.000, y mi saldo de banco en pesos era 8 millones. Respecto de la evolución de la moneda extranjera, que es un cuadrito que presentamos siempre, lo vamos manejando verticalmente. La caja de moneda extranjera inició en enero con $1.500. Nosotros tenemos con EULAC, el club le factura a las universidades que están suscritas a este convenio $100 en el año. Esos $100 no son nuestros, no son del club, los debo, y durante el año, digamos, les había facturado durante el 24 y aquí en el 25 pagué los $1.500. Me quedaron 31 millones.
Respecto del banco operativo, inicié el año con $10.000. Me ingresaron $21.000 de Education USA. ¿Por qué? Y los bajé de la siguiente columna, ¿ven? ¿Por qué? Porque todo lo que yo pago en pesos de Education USA lo transformo a dólares, se lo saco a la cuenta de ellos y me lo paso a mi cuenta. Ahí tengo $3.800 del reintegro de Real Q, porque pagamos el Zoom en su momento. Le pagamos a Real Q $3.500, que es la cuota anual. Pagos de internacionalización, $1.700. Y el pago de Amex en dólares, $4.500. La Amex, en dólares, es la suscripción del Google Suite y el Zoom. Y además algunos gastos que hace Carolina por el tema de Education USA, que por supuesto están compensados allí en la cuenta. Al cierre del 30 de 9 tenía los $25.000 que informé antes. Education USA. Inicié el año con $83.000. Les saqué $21.000 de gastos que efectuaron ellos y que transferí a nuestra cuenta. En el año ellos me hicieron $59.000 más de aporte. Pagué $2.000 de gastos desde la tarjeta, por esa cuenta, y pagué sueldos por $17.000. Neto quedaron en esa cuenta de Education USA, que es una cuenta específica que tenemos en el club en dólares para estos efectos. O sea que no mezclo, digamos, las tenencias para llevarlo bien separadito. Son $102.000. En la caja de seguridad no hubo movimiento, iniciamos el año y lo vamos a terminar con ese importe. En la cuenta de inversiones inicié el año con $28.000, compré en el año $1.400 y terminé el año con $22.000. Respecto de Education USA, para que ustedes tengan una apertura, en su momento se les mandó un informe a junio, un poco abierto. Yo aquí centralicé un poco los conceptos para que se vea más claro. Le pagamos $16.274 a Carolina de enero a junio, es decir, contribuciones patronales, aportes patronales. El programa también implicó un gasto de $6.440 de Amex y algunos otros gastos que tuvieron. Y ahí tenemos los $6.380, que es el fee del año 25 para el grupo. Ellos tuvieron un total de gastos de $38.704 en el primer semestre. ¿Qué nos ingresó a nosotros? En octubre del 24 nos mandaron $5.500, en noviembre nos mandaron $83.700, en enero nos mandaron $19.500 y en abril nos mandaron dólares desde la cuenta de Brasil. Esos dólares los tuve que convertir a pesos, obligatoriamente por imposición del Banco Central, y esos pesos luego los convertí a dólares, que fueron $39.932. El total que nosotros recibimos por ese concepto hasta ahora fue de $148.637. A su vez, fondos del programa, tenemos esos $148.637. Los gastos por sueldos son $25.000, que son sueldos, aportes y contribuciones. Los gastos incurridos en las actividades, $12.820. Y en esto disponible, $109.000. Cuando nosotros hicimos el acuerdo con Education USA, una de las condiciones era que su coordinadora fuese empleada del club. Dado que podía existir la eventualidad de tener que despedirla, una de las condiciones nuestras fue que dentro de ese acuerdo estuviera una reserva para el caso de que hubiese que pagar una indemnización por despido. Esa indemnización por despido es una reserva que tenemos de $6.500. Por tanto, su disponible al 30 de junio era de $103.000. Eso es todo. Hemos tratado en forma prácticamente simultánea el informe de Education USA y el presupuesto. Claro. Nosotros lo que tendríamos que votar es el presupuesto. Enseguida
tendríamos que votar el presupuesto y sobre esa base generar la convocatoria de la asamblea del mes de diciembre para aprobar el presupuesto para el año siguiente. Así que yo lo que les pido es que hagamos mentalmente la disección de lo que es el informe Education USA, de lo que es el presupuesto en sí, que es lo que vamos a poner a consideración. Le cedo la palabra al tesorero, el doctor Héctor Sauretti. Héctor. Gracias. Yo me dirijo a los colegas presentes y a los que están por conexión, complementando una carta que eleváramos junto con Alicia, comisión directiva, y no me voy a reiterar sobre los indicadores que usamos. Simplemente estamos aconsejando la aprobación del presupuesto. Es un documento consistente, pero es un documento que innova. En los 60 años de vida del club, el ingreso genuino de nuestro consejo son las cuotas sociales. De 2023 a 2024, ese ingreso se ha visto mejorado por el acuerdo Education USA, que tiene, como muy bien lo ha explicado recién Alicia, un desenvolvimiento que mejora nuestros recursos desde el punto de vista contable. Pero yo invito a los colegas rectores que consideran el documento de presupuesto que tengan presente los documentos del punto 5 de la orden del día referidos a Education USA. Son dos documentos. Hay un documento académico y hay un documento contable. Al invitar a que se apruebe el presupuesto, también estamos diciendo que este presupuesto va a estar vigente en 2026. Lo que queremos aconsejar a la comisión directiva, con prioridad a la asamblea de diciembre, es que tengamos en cuenta que en 2026 las universidades privadas más antiguas están cumpliendo 70 años o más. No entendería, y creo que la comisión directiva también, que es un acontecimiento trascendente el que muchas de nuestras universidades fundadoras estén superando las 7 décadas de vida. Y cierro. El documento que ha presentado Alicia tiene la previsión presupuestaria necesaria como para mantener toda la vida institucional del club, tanto interna como internacional. Y, siguiendo la política que hemos iniciado en agosto pasado al celebrar Ateneo y Plenario en la Universidad de la Concagua, también tiene un componente de fortalecimiento federal. Respecto del documento Education USA del punto quinto, lo que quiero retener es que el mejoramiento de nuestra capacidad financiera siempre tiene que ser visto como una política de articulación con la educación superior de los Estados Unidos, lo cual es evidentemente un cambio estratégico de nuestra internacionalización. Aconsejamos la aprobación. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención en relación con el presupuesto? Tanto para los presentes como para los que están por Zoom. Muy bien, si no hay más intervenciones, estaríamos poniendo a consideración la aprobación del presupuesto para el ejercicio que corre entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del mismo año. Por la afirmativa, los que están presentes. Luego, a los que están por Zoom, con la misma mecánica, vuelquen su voto en el chat. A los presentes, por la negativa, abstenciones. Bueno, muchas gracias. Vamos a revisar luego el chat, pero en general entendería que todavía estamos con votos favorables. Hay un pedido de palabra
de la Universidad Massa de Gustavo Moyano. Adelante. No, estoy representando y mando los saludos del doctor Daniel Miranda, que en este momento está en una disertación, y no, era transparentar el apoyo para lo presentado y también el presupuesto 2026. Yo soy el gerente de inversiones y finanzas de la Universidad Massa y bueno, estoy en un todo de acuerdo. Muchas gracias, Gustavo. De nada. Bueno, esto del presupuesto, sí, respecto del presupuesto, quería señalar que siempre el comportamiento económico del CRUB ha sido medido y austero. Y salvo por los desequilibrios cambiarios que tienen reflejos contables insólitos en la Argentina, nosotros no hemos tenido un déficit operativo real. Al contrario, siempre hemos estado por sobre la línea de flotación y hemos sido una excepción a uno de los principios de Parkinson. Hay un principio de Parkinson que dice que los gastos fatalmente se expanden hasta consumir la totalidad de los recursos disponibles. Y eso en el caso nuestro no ha pasado. La Argentina es otra excepción, pero al revés. Se expanden más allá de los recursos disponibles. Pero te agradezco en esto la gestión de la tesorería en persona de Héctor y de la auditoría en la persona de Alicia, que hace una tarea extraordinaria. Así que bueno, damos por aprobado a nivel de comisión directiva el presupuesto para el ciclo próximo. Héctor. Simplemente para agradecer la colaboración de la Comisión Revisora de Cuentas, con la que siempre hemos estado trabajando de una manera muy positiva. Hemos escuchado recién el saludo del rector de la Universidad Massa y agradecemos a la Comisión Revisora de Cuentas. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Me permito subrayar un punto más, lo dijo Héctor, pero creo que es bueno señalarlo. Institucionalmente hemos dado un paso en torno a la diversificación de los recursos. Este es un tópico que nos toca también como universidades privadas, que estamos siempre atados a las cuotas. El gran salto de las universidades privadas es tratar de encontrar una fuente alternativa de recursos para no ser absolutamente cuota dependientes. Transferencia, venta de servicios, explotación de campo, mecenazgo. Es decir, hay muchas instituciones que ya han abierto estas puertas que creo que debemos transitar, pero que el Consejo en sí haya dado este paso es también un signo positivo para el sistema. Así que bueno, muchas gracias. Me señalaba Alicia la necesidad de aprobar, que está puesto prácticamente dentro del mismo punto, la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria para consideración y aprobación del presupuesto. Creo que teníamos un texto. Sí, sí. Y bueno, como siempre, la comisión directiva convoca asamblea para el 12 de septiembre del 25 a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11 en segunda, cualquiera sea el número. Estamos físicamente, presencialmente aquí en Montevideo 497 y bajo la modalidad de Zoom también. El orden del día será la designación de 2 asociados para que firmen el acta junto con el señor presidente, la consideración del presupuesto de la institución, que es el que vimos a diciembre del 26, y dentro de uno de los requisitos es que cuando enviemos la convocatoria a la asamblea, que por favor respondan al mail de la dirección ejecutiva dentro de los 5 días. Esto nos da la formalidad necesaria a los efectos de considerar todas las asistencias. Así que esto es, digamos, lo que dice nuestra convocatoria. 12 de diciembre, 11 horas en segunda convocatoria. Perfecto. Ponemos a consideración la convocatoria
a todos los colegas. ¿Alguna objeción? Muy bien. Entonces, ponemos a votación la convocatoria por la afirmativa para los que están presentes. Los que están por Zoom reiteran la misma modalidad. Los que están presentes por la negativa, abstenciones. Muy bien, seguimos recibiendo entonces en el chat del club las manifestaciones de los votos. Perfecto. Muy bien. Pasamos al punto tercero de la asamblea, convocatoria Asamblea General Ordinaria para elección de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Este año no corresponde elección de miembro a la CONEO. Ustedes han recibido también un texto con la propuesta de convocatoria, pero nos ha parecido interesante exhibir, a pesar de que ya fue reenviado en otras ocasiones, el cronograma electoral para que lo tengamos presente. Y en esto contamos con la presencia de Marcelo Jáuregui, con cualquier aclaración respecto del procedimiento, pero en principio tendríamos que tener la presentación de listas para el 10 de noviembre. Allí se desencadena el proceso de validación de las listas. En función de lo conversado en nuestro plenario del mes de Mendoza. Agosto. El mes de agosto de Mendoza, todos ustedes saben que estamos en sendos diálogos para constituir una lista de unidad. Todo hace prever que podemos lograr el resultado y en función de eso la estaríamos dando a conocer en esa fecha. Si hay lista de unidad, es muy probable que no se deduzcan impugnaciones y no se desencadene, lógicamente, todo el resto del proceso. Pero igualmente estamos todavía con un plazo razonable para acudir con listas, si fuera el caso, y si no, ahí daremos por iniciado el proceso. La votación sería el mismo día de la asamblea para la aprobación del presupuesto. Son dos asambleas distintas. Una a continuación de otra. Exacto, pero son contiguas, así que simplemente son sucesivas. Simplemente hay que esperar un poquito y nada más. ¿Algún pedido de aclaración, algún comentario? Bien, entonces vamos a dar lectura al texto de la convocatoria para ver si están todos de acuerdo y en tal caso se aprobaría y ya se haría la publicación. Bueno, Alicia, si me hace la gentileza. Bueno, la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de la Universidad Juliana Cruz convoca a Asamblea General Ordinaria, Consejo Plenario, para elección de autoridades de la Comisión Directiva por el periodo 1 de enero 26 al 31 de diciembre 27. Comisión Revisora de Cuentas por el periodo 1 de enero 26 al 31 de diciembre 27. La Comisión Revisora no renueva por año. Entonces al 26.
para el día 12 de diciembre del 25 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de asistentes, finalizando a las 14:30 horas. La asamblea se llevará a cabo en forma virtual por la plataforma habilitada al efecto y en forma presencial en el domicilio Quito de la calle Maipú 497, segundo piso. El orden del día es designación de 2 asociados para la firma del acta junto con el señor presidente, la elección de los integrantes de la comisión directiva por el término de 2 años, la elección de integrantes de la comisión revisora de cuentas por el término de 1 año. De acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del estatuto, se confirma la recepción dentro de los 5 días, exactamente igual que comentamos para el presupuesto. Y los datos de Zoom se darán 48 horas antes de la asamblea. Muy bien. Abrimos la lista de oradores para hacer observaciones de la convocatoria. Si es que alguien juzga que debe ser rectificada o hay alguna omisión. Corregí recién la observación de Alicia sobre la fecha de comisión revisora, así que ya lo Gracias. he actualizado. Hable. Muy bien. Si les parece, sometemos entonces a votación la convocatoria para Asamblea General Ordinaria para elección de autoridades, comisión directiva y revisora de cuentas. Por la afirmativa, los presentes, los que están por Zoom, pedimos nuevamente que vuelquen su votación. Los presentes, abstenciones. Por la negativa. Muy bien. La elección se hará entonces el día 12 de diciembre. Según la modalidad que hemos adoptado luego de la última reforma estatutaria, el periodo de gestión de la nueva comisión directiva se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre del año siguiente, y se opera ipso iure. No obstante lo cual, mantendremos la costumbre de hacer un acto en el obelisco al 1 de diciembre. Pero por eso era Mar del Plata. Para lo que quieran. En Mar del Plata. Claro, pues. Porque nunca iniciaba Mar del Plata. Me gustó entre los lobos marinos. Pero me dijo es la playa. Me encantó. Bueno, La fecha tendría que ser en la playa de Mar del Plata. Votemos por la moción. No nos deja votar por esa moción. bueno, muy bien. Entonces damos por aprobada la convocatoria. El punto cuarto es la solicitud de la UBA de Derecho en relación con una presentación formal ante el Ministerio de Justicia, sugiriendo que por vía de interpretación se incluya a los docentes de las universidades privadas para participar como jurados atentos a la exclusión de las universidades privadas en los últimos procesos de selección de magistrados. Informa el coordinador de la UBA, Gastón O'Donnell. Gastón. Sí, se discutió en la UBA este punto. En los procesos de selección de magistrados por parte del Consejo de la Magistratura hay una discriminación en contra de las universidades privadas. Es decir, los docentes de universidades privadas no pueden integrar. Hay en varias provincias, ahí Chacho nos informó, que sí se permite, en algunas se permite expresamente. Recuerdo que además se había discutido si en la provincia de Santa Fe, que está en marcha un proceso de reforma constitucional, se iba a discriminar en contra, porque hasta ahora se podía, finalmente, adoptar una fórmula que no nos discrimina, habla del levantamiento en general de los docentes. Pero sí ocurre en el orden nacional. Siendo que los órdenes nacionales y universidades privadas estamos en el mismo pie de igualdad de acuerdo a la Ley de Educación Superior. Esto se conversó en la UBA y había funcionarios del Ministerio de Justicia, porque estamos tratando un tema referido a la inteligencia artificial, que es iniciativa de ellos. Y habiendo participado en la reunión, nos instaron a que presentemos una nota
que seguramente va a tener buena recepción en el Ministerio, para que por vía de interpretación, sin modificar el reglamento, porque sería más complicado, se interprete que los docentes pueden participar del proceso de selección de magistrados. La suerte que pueda correr, no sé, pero ellos, por el nivel que tienen, nos alentaron a que lo hagan. Así que ese es el planteamiento. Pero, Bueno. Comentarios, Héctor. Es para apoyar la iniciativa que nos está presentando el coordinador de la UBA, doctor Odona. Él hizo referencia a la institución del Consejo de la Magistratura en algunas provincias, el caso de Entre Ríos. También hizo referencia a un tema polémico en la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe, pero a mí me parece que la comisión directiva y eventualmente el plenario debería respaldar la iniciativa del coordinador, que es oportuna y necesaria. Mi intervención es simplemente para aconsejar el respaldo que se busque del cuerpo en este sentido. Perdón, ¿qué estamos haciendo? No sé, él levantó la mano y levantamos. No, yo levanté la mano para pedir una palabra. Claro, estamos como los perros de Pablo. Votamos tantas veces. Fíjate. Tenemos que esperar un poquito. Estamos en el uso de la palabra. Tengo pedido el uso de la palabra por Rodolfo, fue el primero que levantó. Rodolfo, Mariano y Rita. Y y entonces Rodolfo. Bueno, no, me parece que es muy importante, venimos trabajando ya hace tiempo en romper las falsas antinomias públicos-privados y yo creo que desde el mismo sector público, por lo menos en el ámbito universitario, desde el CIN, encontramos una buena permeabilidad. Entonces me parece que así como pasó en Entre Ríos, ahora también en Santa Fe, que habían ido de idas y vueltas con Santa Fe, pero con las gestiones... Perdón, Rodolfo, no respecto del Consejo de la Magistratura de Santa Fe, sino respecto de la reforma de la Constitución, que es en otro espacio. Tendría diferenciado. Por el tema del Consejo de la Magistratura, las gestiones que habías hecho vos, Juan Carlos, junto a Martín de Palma, y me parece que ahora esto también es un buen paso, y creo que hay que aprovechar también que las lógicas interpretativas del actual gobierno ayudan a que esto se acompañe, y me parece que hay que ir para adelante con la nota y seguir alentando y aprovechando, digamos, estas mismas lógicas de dejar detrás definitivamente la falsa antinomia público-privada, ¿no? Mariano. Sí, bueno, comparto lo que dice Rodolfo. Estoy de acuerdo en acompañar esa nota en el sentido de lo que dijo Rodolfo, pero tengo una consulta más que nada a título de curiosidad. ¿La norma excluye explícitamente a se refiere a profesores de universidades públicas que hacen accedido por concurso, dice. Universidades nacionales que hacen accedido por concurso. Entonces se puede buscar la interpretación, porque en nuestras universidades también hay procesos de ingreso de docentes. Algunos la denominan concurso, otros se denominan otra forma, pero la esencia es concurrir. Entonces se podría buscar una redacción que lo interprete así. Rita. En el mismo sentido, agradecer los argumentos que se dieron previamente, reforzar en ese sentido y dar un pasito más. Me parece que esta misma iniciativa podríamos apoyarla en las diferentes provincias. ¿Y por qué pienso que es importante? Porque muchos de nuestros docentes tienen doble filiación. Ya participan de estos procesos y son jurados por las universidades públicas. Pero de pronto, digo porque me ha tocado ser jurado en algún concurso, y me encuentro con colegas de las privadas, pero que
estemos con por... chocolate de México. Claro, y como que yo advierto, y los colegas con los cuales he compartido, como que el Consejo de la Magistratura se queda satisfecho con la idea de que somos plurales porque hay de diferentes universidades, pero la realidad es que no sucede así. O sea, estamos allí porque somos docentes de la pública. Y me parece que hay una mirada interesantísima también cuando uno mira los currículums de los aspirantes, la cantidad de egresados de nuestras universidades. O sea, a mí me parece que estamos absolutamente validados, ¿no? Muchos de los que aspiran a la magistratura salen de nuestras aulas. Y yo creo que esto hay que dejarlo de manifiesto y yo iría inclusive todavía más, cuando se avance sobre esto, ofrecer una lista de profesores que estuvieran dispuestos como jurados, digamos, para facilitar la tarea de la designación en concreto en cada concurso. Que a veces eso cuesta un poquito en la tramitación de los concursos y se demora, ¿no? Si ya se hiciera el banco de evaluadores o de profesores que están en esta situación, habiendo accedido por concurso, por evaluación, creo que sería una buena cosa. Marcelo. Sí, gracias, Juan Carlos. Solamente para recordar que en la presidencia del doctor Sabret, me acuerdo que hicimos una presentación de distinta naturaleza, no fue al Poder Ejecutivo, pero fue a la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, a la Comisión de Justicia, pidiendo una aclaración de la ley, una reforma eventualmente, pero que aclarara que esta calificación aplicaba a ambos tipos de universidades. Lo señalaba como antecedente histórico del club, ¿no? Es interesante eso. Se puede tomar Está bueno. eso. Bueno, me parece. Y los antecedentes positivos de definición en las jurisdicciones que ya se definieron. Muy bien, antes de someter a votación y que ya nos saquemos sí el gusto de levantar las manos. Levantamos la otra. Perdón, si me permite. Yo creo que hay un argumento importante y es que el premio Corte Suprema de Justicia de la Nación al mejor egresado de la carrera de abogacía está vigente, no diferencia entre egresados de universidades públicas y egresados de universidades privadas. Yo quisiera pedir que se tenga en cuenta la acordada 6/91 de la Corte Suprema de Justicia. Este premio lleva la iniciativa del doctor Ricardo Levene, ha sido instituido en reconocimiento a la formación de abogados y lo dice de la manera expresa de cada universidad nacional o privada. Esto es lo que dice su artículo 1. Muy en el sentido de la intervención de Marcelo, creo que aquella actuación del club ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores son antecedentes y siempre es importante mantener la perseverancia de nuestro reclamo. Simplemente creo que este premio de la Corte ayudaría a mejorar nuestra posición. Gracias. Contribuye. Y quisiera agregar una cosa. Lo que estamos tratando tiene un ribete adicional. Bueno, creo que lo dijo Héctor con la última palabra, o las últimas palabras, la perseverancia. Todo el caso Santa Fe. El caso Santa Fe fue un avance y un posible retroceso, porque arrancamos con un avance en la Secretaría de Justicia, donde tuve el gusto de acudir acompañado por Martín de Palma, que está conectado, y su ex decana de Derecho, para saludar al secretario que estaba admitiendo por primera vez la participación de docentes de universidades privadas por concurso. Sin embargo, ese avance pudo haberse transformado en un retroceso en el momento en que se votó la nueva Constitución. Tuvimos un sinnúmero de alertas en torno a una posible salida de esta paridad, pero finalmente
El resultado fue positivo y yo lo celebro mucho, pero hubo que estar vigilante, hubo que ser perseverante en este propósito de mantener la equiparación. Aquí estamos tratando un punto que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, pero en realidad este es un capítulo más de un proceso mucho más grande, que es el de la equiparación de las instituciones, de los estudiantes, de los docentes y de los graduados. Hay diferencias institucionales que todavía forman parte de un camino que como Consejo de Rectores tenemos que recorrer. Tenemos que lograr, como ocurre en otros países, que haya paridad institucional entre lo público y lo privado. Desde el punto de vista de los docentes, tenemos todavía un camino que recorrer. Esto que está ocurriendo es una discriminación respecto de los docentes. Y respecto de los graduados, esta tarde, en nuestro plenario, tendremos oportunidad de recordar los 30 años de la sanción de la Ley de Educación Superior vigente. Antes de su sanción, yo recuerdo que estaba en los primeros años de apertura de la facultad de la cual luego fui decano en Mar del Plata, y atendí a algunos padres que me vinieron a preguntar, ¿y mi hijo cuando termine de estudiar va a tener que rendir un examen de habilitación? Y yo no tuve más remedio que decirle que sí. Recién la 24521 suprimió... Tengo mis años, me sé muchos tangos, incluso. ¿No? Recién con la 24521 se equipararon los graduados. Antes, los de las universidades privadas eran claramente discriminados, por lo menos, en las instituciones que tenían menos de 15 años de existencia. Una barbaridad. Y respecto de los estudiantes también existen innumerables discriminaciones. Yo me refiero solo a algunas, las becas que daba el Ministerio de Educación, donde para poder acceder, si se es estudiante de una universidad privada, tiene que ser en un programa donde las cuotas tengan valor cero, lo cual es un conjunto vacío. Todos nosotros cobramos cuotas. ¿En qué país vivimos? Y no recibimos un solo peso del Estado. No solo eso, nuestros estudiantes son discriminados en cosas absurdas como, por ejemplo, el boleto estudiantil, donde hay municipios o jurisdicciones en las cuales no pueden acceder porque tienen el pecado original, la mácula, el estigma de haberse inscrito en una universidad privada y encima tienen que hacer más esfuerzo. Es un camino largo el que tenemos, pero estos pequeños avances hay que capitalizarlos y conservarlos. Hay que ser perseverantes en cada paso. Por eso yo pido que demos aprobación a esta iniciativa de la UBA de Derecho y que claro, expandamos este análisis. Pasa lo mismo con la categorización en investigación. Exactamente. Eso lo hemos estado luchando también. Hay un pedido de palabra de Martín de Palma. Sí, gracias Juan Carlos. No, si me permití en la misma línea de lo que se está diciendo y se habló respecto de los mejores promedios de Corte Suprema, también basta revisar la conformación de las Cortes Supremas de las jurisdicciones provinciales y nacional. En el caso de las provinciales, por ejemplo, en lo que hace la provincia de Santa Fe, 2 de los miembros de la Corte Suprema son egresados de la Católica de Santa Fe y 1 es docente de la Católica. Y en el caso de la Corte Suprema o Supremo Tribunal, le llaman ahí, de Misiones, hay 3 egresados de la Católica de Santa Fe. Digo, cada universidad puede hacer el ejercicio en sus jurisdicciones provinciales y creo que se le puede dar también toda esta información a la UBA de Derecho.
lo cual también reforzaría un poco más la participación de nuestros egresados en lo que significa el Poder Judicial, ¿no? Perfecto. Y a Gracias, nivel nacional, no sé si alguno de los miembros es egresado de alguna universidad privada, pero en el caso del doctor Rosati fue decano nuestro y director del posgrado, y egresado de un posgrado de la parte ambiental, pero no en la parte de abogacía, ¿no? Uno ha sido ex rector y miembro de este consejo. Claro, no, sí. Sí, gracias. Sí, claro. San Andrés. Rector de San Andrés. Claro, exacto. Bueno, y casi tuvimos un decano de Austral. Pero bueno, Claro, exacto. Exacto. No, yo Gracias, creo que Martín. otra forma de discriminación es cómo nos llaman, porque, digamos, nos dicen nacionales y privadas, y lo que es de gestión pública o de gestión privada, pero todas son nacionales. Bueno, ahí me permito disentir. Tenemos provinciales, tenemos, creo que no debo haber estado participando ahí. Me permito disentir y no sé si da la oportunidad para reafirmar algo que ya es doctrina del CRUB. El nombre correcto es universidades privadas. Y es lo que dice exactamente la ley, el artículo 26. Sí, pero creía que... Y admito, está justificado este uso porque a comienzos del siglo, o de milenio, si ustedes quieren, para ponerle un dramatismo, veníamos de un ciclo de enemismo donde lo privado se exaltó y en general se atacó lo público, no se diría que se atacó, pero bajó sus acciones. Y de repente en nuestros movimientos pendulares nos fuimos para el otro lado, y de repente todo lo público era bueno y excelente y lo privado era malo y decadente. Lo público luminoso y refulgente, lo privado oscuro y tenebroso. He vivido en las dos universidades. Entonces le metieron lo de universidades públicas de gestión privada. ¿Qué es lo que hacían? Usaban la expresión nacional. Lo dice, ya se estaba poniendo de moda el tema de la educación como un bien público. Y además existía en la Ley de Educación Nacional, sobre todo, una referencia a la educación de gestión privada en forma genérica. Pero sí, les incomodaba, que son los niveles obligatorios. les incomodaba a los ministros y qué sé yo de la época posterior al 2000 hablar de universidades privadas. Entonces, universidades públicas de gestión privada, tres palabras entre universidad y privada, y además puedo decir universidades públicas de gestión privada, ni se nota. Gracias, aliento. Podría ser universidades. ¿Por qué son privadas las universidades? Por el nombre. Esa parte sí. Segundo, por la iniciativa. Nosotros somos privados en ejercicio de tres derechos fundamentales. El de ejercer toda industria lícita, el de asociarnos con fines útiles, y el principal de enseñar y de aprender. Los otros son del Estado, de lo cual se deduce una segunda diferencia sustancial, que es la naturaleza jurídica de nuestras instituciones, que son personas jurídicas de derecho privado. Y de ahí también la propiedad, que es privada, las relaciones jurídicas. Nuestras relaciones jurídicas son contractuales, tanto en el orden estudiantil como en el empleo, que es de la ley 2744. No tenemos empleo público, nos lo han querido imponer, nos lo han querido imponer, nos han querido poner estabilidad propia en el empleo de los docentes universitarios privados. Eso hay que cuidarlo, porque podemos caer en cualquier momento. Es la vigilancia. Exactamente. Y finalmente por el financiamiento, porque
lo dijimos hace un rato, no nos dan un peso y ni siquiera a nuestros estudiantes le dan un peso. Así que yo quisiera que unifiquemos el lenguaje: universidades privadas, a secas y a mucha honra. Vale la pena. Yo pensé que era una discusión que no venía al caso. Creo que siempre viene al caso, siempre viene al caso. No hace mella volver a explicarlo, volver a contarlo, porque es realmente así. Es un tema que debemos tener mucho cuidado. Es doctrina del club. Como es una discusión que siempre vuelve, porque a lo mejor se desconoce, porque se dio... Porque se nombra de otra manera en otro. ¿Y por qué sostenemos esa doctrina? Muy bien explicada. Muchas gracias. Vale la pena detenerse cada vez que aparezca el tema, perderse 3-4 minutos y volver a explicarlo. Porque a veces hasta te corrigen en explicar algunos también, lugares cuando ya que decís lo que es. tienes bien armado el discurso, sería bueno que cada vez que aparezca pidas la palabra. Esto, sí que el público se Yo me animo a... Lo que sí digo Los rectores es de que hay una cosa que le agradezco siempre a Gastón. Gastón me hizo notar una vez un artículo importantísimo de la Ley de Educación Nacional, el artículo 35, que yo rogaría que tengamos siempre presente, que establece el principio de especialidad. Porque la Ley de Educación Nacional es una ley marco, pero expresamente cuando habla de educación superior, dice que la educación superior universitaria y la educación técnica profesional se rigen por sus propias leyes y que esa ley es solo aplicable a los institutos superiores. Ese tema para nosotros es claro. Nos ha sido muy útil, por ejemplo, en las discusiones sobre la educación a distancia, que de repente nos querían traer a las normas de la educación nacional. No, eso a nosotros no se aplica. Así que tengámoslo presente. Te agradezco, Teresa, la observación porque ha sido útil. Al no haber participado tanto y uno escucha, es al revés la corrección te la hacen en algunos lugares. Perfecto. Bueno. Sí. Es muy importante este concepto porque señalaba recién Juan Carlos, en la ley de educación sí se trata todo el resto del sistema como universidad de gestión pública o privada. No, la de educación nacional no habla de universidad. La Federal de Educación, no habla de universidades, habla de esto, de las escuelas, habla de claro, superiores. Y dice expresamente este principio de especialidad que está en el 35, que lo tenemos muy presente. Sí. Nunca las universidades, en ninguna norma, ni en la norma específica de la Ley de Educación Superior que nos rige, ni en otras normas de educación, nunca se refiere a universidades de gestión pública y gestión privada. Sí se refiere a institutos de educación de gestión pública y privada referida a otros niveles de no universitarios. No universitarios. Por eso no se nos aplican la mayoría de los artículos de la Ley Federal de Educación que, por ejemplo, para las escuelas establece un currículum que los institutos secundarios, los primarios, no pueden cambiar, lo tienen que cambiar como unidad experimental. Tanto nosotros tenemos hoy. Y después otro concepto muy importante que muchas veces se olvida, que lo señaló también Juan Carlos al pasar. Y está muy en boga decir que la educación es un bien público. Eso es absolutamente cierto a nivel de país, pero para las personas es un bien privado. Tal es así que es un bien monetizable. El que tiene mayor educación estadísticamente se correlaciona con mayores ingresos. Entonces, este carácter dual de la educación como bien público para el país cuando es un factor agregado o bien privado para las personas hace a su capacidad de decisión.
Entonces, este concepto se liga con autonomía. Sería ir más lejos. Entonces, es muy importante ratificar este carácter privado que tiñe todo lo que hace. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Tengo un pedido de Rodolfo. No, por la cuestión, al final terminamos abriendo, pero me parece que vale la pena el emergente, digamos, para aprovechar. La condición de bien público está asociada en las definiciones que se dan a nivel internacional en lo que se considera bien público es que es difícil a alguien de excluirlo y que no hay rivalidad en su consumo. Estas son las dos condiciones que tiene un bien público. Un bien público natural es muy difícil encontrarlo, tal vez el oxígeno lo es, mientras tengamos oxígeno en la Tierra y lo cuidemos. Para todas las partes del mundo. Una vista panorámica se me ocurrió una vez en un ejemplo, en una clase, porque es difícil, o sea, reúne esos dos requisitos, pero como todos los bienes tienen un costo mayor que cero, la realidad es que siempre hay posibilidad de excluir, siempre hay rivalidad en el consumo. Entonces, el declararlo como bien público dentro de una ley tiene que ver con que le obliga al Estado a hacer esfuerzos para que las condiciones de acceso al bien estén aseguradas. Entonces, con eso lo obliga desde el fomento, desde la regulación, desde el servicio público, a asegurar que ese bien opere como público, porque naturalmente son muy escasos, o directamente podríamos decir que no existen bienes públicos naturales, ¿sí? Entonces eso es lo que lo hace bien público, pero por supuesto que pesan, como decía Ricardo, intereses privados sobre los bienes, y no creo que si esto fuese una clase, yo le diría, ¿quién eligió inscribirse en esta universidad, si fuera mi universidad, para atender al bien público y el interés público de que si yo no estudio, entonces afecta a toda la población? Honestamente, respondan honestamente. La realidad es que está claro de que hay un beneficio directo. Y la otra cuestión, ojo, es ley nacional, porque la federal es la antigua, la de Menem, que esa es la denominación, se llama ley nacional. Bueno. Buenísimo. Bueno, Marcelo. una clase. No, yo coincido 100% con lo que dijo Rodolfo, pero quiero rescatar lo que dijo Ricardo, porque la declaración de bien público de algo puede suponer que habilita al Estado para imponer restricciones al privado por ser un bien público. Entonces, esta dualidad que decía Ricardo hay que mantenerla siempre vigente, porque desde el punto de vista de la obligación del Estado de suministrar el bien, estamos de acuerdo. Pero cuando avanza sobre la disposición de ese bien en manos del privado, ahí es donde siempre, en el caso concreto de la universidad privada, la amenaza está latente, ¿no? De por sí hacemos extensión y todo. Bueno, por último, muy breve. La distinción entre universidades nacionales, públicas y privadas no es un capricho de la ley. Responde a la esencia de las universidades y responde a razones históricas. Las universidades nacen como universidades privadas. Son una creación de la Iglesia en la etapa medieval. No vamos a extenderlo mucho, pero las universidades nacionales no podía verlas en ese momento porque no había estados nacionales. No había paz de Westfalia, no había tratado de Utrecht, había algunos reinos y mucha disputa. Con los estados nacionales, tiempo después de la Revolución Nacional. Después de la Revolución Francesa aparecen las universidades nacionales. O sea, no puede haberlas. Cuando las hay, se mantiene esa distinción, porque hace la esencia de la universidad. Bien, me encantó todo lo que comentaron todos. El origen de la universidad Vamos de la economía. Porque cuando en Córdoba festejaron los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, en realidad nacional desde 1854, porque antes de eso fue universidad provincial 30 años y antes universidad de la Iglesia, en manos de los jesuitas, de los franciscanos y del clero secular. Es más, el escudo actual de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene todavía el emblema jesuita y el lema Ut portem nomen meum, para que lleven mi nombre.
Es decir que, y ellos orgullosamente rescatan ese No se pasado, niega eso. si no, no hubieran festejado 400 años. Sí, exacto. Muy bien. Juan Carlos, me harás de recordar algo, pero creo que es valioso porque en este país las cosas van y vuelven, ¿no? Sí. Ustedes recuerdan cuando la diputada Puigros quiso reformar la educación superior, que después implementó una estrategia de hacer reformas parciales y avanzaba, obviamente, directamente con las universidades privadas. Incluso había uno de los proyectos de ellas que pasaba todo el personal al ámbito público o a la regulación del empleo público y también retomaba el tema de la habilitación. La única justificación de todos sus proyectos era que la educación es un bien público. Eso era todo lo que fundamentaba su reforma. Entonces, como vos dijiste, ¿no? Hay que estar vigilante, atento, y las cosas van y vienen y pueden volver, ¿no? Hay otros que están atentos. Bueno, después de este baño de identidad y de acto de higiene, si ustedes quieren, les recuerdo que estamos en consideración del punto 4. Yo propondría aprobar la presentación formal ante el Ministerio de Justicia que pide la UBA de abogacía y someto el tema a votación por la afirmativa. Ahora sí, levanta la mano. Ahora levantamos. Está requerido. Perfecto. Pido a los que están por Zoom que también hagan constar su voto. A los que están presentes por la negativa, abstenciones. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto 5, Memorandum Education USA. Entiendo que vamos a considerar únicamente lo relativo a la Comisión de Relaciones Internacionales. Allí están presentes, creo que el informe lo iban a presentar Luis Franchi y Ezequiel Martinich. Los aspectos relativos a la cuestión contable ya fueron presentados, por lo cual lo doy por informado. Este es un informe, de modo que no lo vamos a votar. Ezequiel y Luis, no sé si quieren... ¿Tenemos alguna cosita acá? Perfecto. Ustedes ya han recibido oportunamente el texto. Adelante. Nosotros compartimos el informe, que es el informe de articulación de la Unidad de Vinculación Académica de Relaciones Internacionales con Education USA. Entonces lo hicimos llegar a Joana, seguramente ya lo ha compartido. Lo articulamos tanto con el ingeniero Franchi como con el ingeniero Poposki, que están a cargo de la Unidad de Vinculación Académica de Relaciones Internacionales. Y nosotros, bueno, dando continuidad un poco a lo que se había propuesto inicialmente cuando hicimos la presentación de qué era Education USA unos años atrás. Hay una serie de actividades, no voy a mencionar todo el desarrollo, pero lo que se hizo hasta ahora en este momento fue los webinars con las sesiones informativas, con los 5 pasos para estudiar en Argentina. Ahí está. Estos son los webinars de trabajo que se hicieron en coordinación con Education USA y articulando la promoción y difusión con todas nuestras universidades. Muchos de estos llegan en el newsletter, toda la información llega en el newsletter semanal que enviamos los días viernes. Seguramente todas las oficinas de relaciones internacionales o relaciones institucionales o vicerrectorías académicas, dependiendo de cada universidad, está en la base de datos nuestra. Si alguno tiene interés particular, se lo puede hacer llegar a Joana. Nosotros enviamos todos los viernes un resumen de toda la información que recibe el grupo, porque anteriormente la enviamos de manera aislada, entonces decidimos organizar este newsletter y ahí está la publicación con las invitaciones y demás. Después se hizo la sesión informativa híbrida para acceder a becas de posgrado, porque la idea nuestra es de todas las actividades que hace Education USA tomar en los distintos ámbitos, es decir, el acceso al grado, el acceso al posgrado
La investigación también, tuvimos una actividad que ahí la articulamos con la UBA de investigación, invitando a todas las unidades, vicerrectorías de investigación, secretarías de investigación, por el capítulo de internacionalización de la investigación. Esto fue muy interesante porque eran líneas sobre financiamiento específico que el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanza, algo que la realidad es que si no tenemos esta estrecha vínculo, por ahí es más complejo de agarrarlo en tiempo y forma. Esa es otra de las ventajas que tenemos al articular acá. Lo que nos pasaba antes era que llegábamos a la convocatoria a días del cierre. Hoy no, ya del día 1 lo podemos comunicar. Bien, las reuniones, estas híbridas pre-partida, estas ya son para los alumnos que deciden ir a hacer Estados Unidos alguna estancia. Tengamos en cuenta que muchos de esos alumnos es comunidad de toda la Argentina, que no necesariamente pertenece a nuestras universidades. Es gente que terminó el secundario y accede a esto. En esta particularmente no hay tanto vínculo del grupo en general, sino que acompañamos con la difusión por si alguno de nuestros alumnos quiere aplicar. ¿Sí? Esta fue muy interesante, estuvo la Universidad de Stanford aquí, la recibimos, estuvimos con el ingeniero Franchi presente, tuvo una sesión informativa donde se pudieron tomar nota, evacuar consultas y demás con los representantes, y además nos permite también generar alianzas directas con las universidades en ese caso. Como este informe contemplaba hasta el cierre del primer semestre, agrego que en el día de hoy se está haciendo la feria LLM, que se llama, que son para los posgrados en Derecho, y ahí se hizo, como ustedes saben, está la situación de shutdown ahora por el gobierno norteamericano, entonces hubo que buscar otras estrategias de parte de Education USA con mucha presencia en medios. Salieron notas del Diario Clarín, Diario La Nación, donde se hace referencia al CRUB apoyando la actividad también. Y hoy a la mañana fue en UCA, donde hubo el encuentro con las universidades que vinieron. Hay 23 universidades de Estados Unidos que están participando, con lo cual también es una buena oportunidad para generar el vínculo. Y a las 5 de la tarde, de 5 a 8, en el Sheraton se está haciendo el encuentro abierto para toda la comunidad, donde desde la UBA invitamos también a todas las facultades que tienen la carrera de abogacía dentro del club. Pedimos a los representantes de las SORIs que hagan llegar a sus decanos, vicedecanos, directores de carrera, que llegue a la comunidad de graduados y de alumnos también. Así que esto, por lo que nos viene comentando Carolina, también ha incrementado el número de asistentes participantes en las actividades previo a los datos que ellos tienen cuando estaban de manera aislada en una oficina acá. O sea que también ponderan esta alianza. De nuestra parte, particularmente esto nos ha potenciado y nos ha acercado más el vínculo. Y lo último para cerrar, también que fue posterior al cierre del informe, tuvimos el encuentro de la UBA. Nosotros hacemos 2 encuentros anuales, si bien tenemos encuentros técnicos, hay 2 anuales que nos juntamos todos aquí, de hecho fue aquí en este lugar, donde recibimos la embajada de Estados Unidos, a Education USA, y en esa oportunidad siempre tratamos de alguna universidad que está visitando la Argentina que venga también para contarle del club como es. Vino la Tennessee State University, donde logró contactos. De hecho nos mandaron cartas de agradecimiento más porque bueno, hemos articulado con varias de nuestras universidades distintos proyectos, muchos en enfermería y kinesiología particularmente que habían pedido, y otras ciencias también, pero destaco eso porque fueron específicamente lo que nos agradecieron. Así bueno, esto es todo. Si hay alguna duda, consulta, estoy a disposición. Gracias. Gracias. Abrimos a consideración este punto con una lista de oradores. Tiene la palabra Héctor Saudet. Héctor. Y muchas gracias. Bueno, primero para agradecer el informe de Ezequiel, saludar a Luis Franchi y a Ricardo Popovsky. También estoy expresando mi reconocimiento a Andrea Hassen, que colabora en el equipo. Yo lo que deseo destacar de este informe es que lo llamaría la dimensión académica del acuerdo de estudiar en Estados Unidos, es que pone de relieve el otro capítulo que fue el impacto contable.
A mí me parece que lo más difícil que está haciendo la UBA de Relaciones Internacionales, acompañando a Carolina y al programa, por un lado, nos ayudan respecto de lo que acá se llaman los 5 pasos para estudiar en Estados Unidos, que es una de las dimensiones importantes y que tiene que ver con la tendencia de nuestros estudiantes hacia buscar acciones de desarrollo en universidades americanas. Al respaldar el informe que estamos escuchando, también desearía alentar a que el equipo de la UBA pueda explorar el otro aspecto más complejo, que son acuerdos, avances y acuerdos entre universidades. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo creo que el programa es virtuoso. También creo que es complejo por la diversidad de nuestros proyectos institucionales de desarrollo, por la importancia de que muchas de nuestras universidades tengan una suerte de interlocutor que haga posible encontrar universidades espejo. Voy cerrando, ¿no? Yo auspicio que la comisión directiva agradezca y preste aprobación al informe de la UBA. Y deseo colaborar con los coordinadores de la unidad de vinculación para que pudiéramos tener, invitando a las universidades miembros del club en particular, a generar diálogos directos con Carolina en función de programas específicos que aún no han, no me animo a usar la palabra comprendido, sino más bien asumido la alternativa de potenciación que tiene el programa. Personalmente soy muy optimista y además vivo este programa con muchísimo interés. Lo que desearía entonces es que los coordinadores puedan generar a iniciativa de las universidades miembros agendas de complementariedad. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo he planteado esto como presentación de informe. No sé si hay que aprobarlo. Ustedes juzgan. Si sería oportuno aprobarlo, lo aprobamos, pero creo que lo que vale en este caso es la presentación. Creo que podríamos tomar conocimiento. Claro. A mí me parece que a los fines del acta sugeriría que el secretario lo redacte como una toma de conocimiento del informe. Cuando se circularice el acta hacia una próxima reunión de la comisión, probablemente las universidades, cuando concurran a la próxima reunión y tengan mandato de aprobar el acta, también van a poder generar sus programas de adecuación a la Education User. Perfecto. Y habrá mayor... Yo pienso que con todos los pesos que está comprando el Tesoro de los Estados Unidos, es más fácil para nuestros estudiantes poder hacer estudios. Y le van a cobrar en pesos. Bueno, muy bien. Seguimos ese temperamento que señala Héctor. Y nos quedan 2 puntos. Sugiero tratar el punto varios ahora para que luego nos visiten los miembros del Banco Santander, de quien el Consejo es cliente, más allá de que algunas universidades no lo son, creo que la mayoría, pero aquí tenemos este contrato en cuanto a Consejo. Pero antes me gustaría someter a votación la propuesta del punto 7, varios, declaración de apoyo del club a los acuerdos de paz de Medio Oriente de octubre de 2025. Ustedes tienen ya un texto que se ha circulado como borrador, que ha preparado Héctor, a quien le agradezco muy especialmente el trabajo que se tomó, luego fue validado en el comité de la presidencia y que nos permite como cuerpo, como consejo de rectores, hacer una expresión pública desde el sistema universitario privado para un hecho tan trascendente. Todo es trascendente. Los acuerdos de paz y la guerra es trascendente, lamentablemente. Entonces, en este contexto, que nosotros podamos hacer un aporte mínimo, pero aporte al fin, una gota en el mar, pero sin la cual el mar sería menos mar, como decía la Madre Teresa. Algo en lo cual podamos
brindar algún tipo de apoyo para nosotros es, creo, altamente positivo. Está esta propuesta y en tal carácter la sometemos a consideración del Consejo para darle publicidad como una manifestación de nuestra voluntad. Por eso, no sé si quieren que demos lectura o ya todos han tenido oportunidad de leerla. La damos por leída. Sometemos a votación de la Comisión Directiva la declaración de apoyo del CRUB a los acuerdos de paz en Medio Oriente de octubre de 2025. Los que estén por la afirmativa. También pedimos a los que están por Zoom que manifiesten su voto en el chat. Y a los que están presentes por negativa, abstenciones. Muy bien. Damos entonces por concluido el temario en lo que refiere a votaciones y consideraciones de informe. Vamos a invitar a los representantes del Banco Santander que nos acompañen para saludarnos y también les pido a ustedes que nos acompañen porque como clientes siempre tenemos que hacer un pedidito que hacer. No han estado visitando. Hay que agradecer por adelantado. Bueno, tomo tus instrucciones, pero igual acá. He cambiado una partidura. Vos también estás acá. Visitando todas las Adelante, bienvenidos. Hola. Alejandro, encantado. Por favor, tomen asiento. Es un gusto recibirlos y en el Consejo, cliente de hace muchos años del banco, muchas décadas creo yo, el banco, desde que éramos así de chiquititos, 30 años fácil. Incluso creo que hemos cambiado de sucursales. Sí, antes nosotros estábamos en Quintana. Estaba en Quintana, correcto. Y después cuando lo cerraron, nos mandaron a la calle Pueblo de Conjunto. Exactamente. Teníamos caja de seguridad también en Quintana y lo trasladaron Exacto. todo el bloque. Sí. Exactamente. Bueno, les pido que se presenten a los colegas y el consejo es de ustedes. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Alejandro, yo soy el gerente del Banco Santander de la sucursal de Recoleta, donde está radicada la cuenta del consejo. Es verdad, hace muchos años que la cuenta, o sea, que operan con el Banco Santander, y anteriormente estaba en la sucursal de Quintana. Esa sucursal se cerró ahora 3 años más o menos, y todas aquellas cuentas, tanto sea de seres humanos como de empresas que tenían caja de seguridad, se mudaron directamente a la sucursal de Recoleta. Entonces ahí tenemos una disponibilidad de lo que tiene que ver con caja de seguridad muy grande, es por ello que se han mudado para ahí. La idea nuestra era venir y presentarnos, que ustedes nos conozcan, nosotros marcamos muchísimo con Alicia. La cuenta tiene, bueno, un buen movimiento con nosotros y más que nada queríamos ver, para que ustedes nos conozcan, ¿sí? Cintia es la oficial PYME, lo que tiene que ver con la estructura de hoy del banco se maneja por zonas, muy importante lo que tiene que ver con la zona, está el gerente y el oficial PYME que administra todas las cuentas empresas de la sucursal. Tenemos algunos clientes, Barcelona, dicho sea, que digamos, obviamente no sé si lo hemos visto, es cliente nuestro, varias universidades de la zona también, la Universidad de Buenos Aires también, ni hablar. Por lo cual la idea era presentarnos, que ustedes nos conozcan, que sepan, igual seguramente ya lo saben, porque muchos también son clientes, el banco le está dando mucha importancia a lo que es la universidad. Hace muchos años era solamente la universidad y ahora es destinada para los alumnos. ¿Por qué? Nos estamos dando cuenta que
todo lo que tiene que ver con la densidad poblacional que tienen las sucursales, son gente tal vez mayor, de mediana edad, y a los chicos no se les estaba dando mucha importancia. Recuerdo hace 10 años vino un directivo de España que solamente manejaba universidades. Y lo que quería era poblar todas las sucursales del banco, que todos fueran estudiantes. Porque de repente empieza el estudiante con una cuentita muy simple y termina siendo, el día de mañana, un profesional. También hay mucha ayuda para las universidades. Estábamos hablando recién de Alicia, porque tenemos un consejo estudiantil. Hay actividades de mecenazgo, actividades de apoyo. El banco tiene una plataforma mundial que ahí todo el mundo puede hacer un montón de cursos que son gratuitos. Tenemos muchas cosas como para que ustedes, si de repente el día de mañana podemos llegar a tener una charla, nosotros tenemos el sector especial Diversia, que les puede venir a dar y a dar acá un pantallazo tremendo. Seguramente lo conocen algunos. Nosotros tenemos ahora un referente muy importante, se llama Giovanni, es un colombiano, que sabe muchísimas universidades. Es más, sabía que los conocía a ustedes, sabía que veníamos para acá. Así que podemos armar una reunión. No tiene que ser porque ser presencial, puede ser virtual, en el cual le comentemos absolutamente todo lo que tiene el banco hoy para ofrecer, ¿sí? Nosotros, bueno, por supuesto estamos a disposición diariamente para todas las consultas o lo que necesite el consejo, pero bueno, estamos abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer, obviamente, y a cualquier pregunta. Giovanni ocupa el lugar de Marisol ahora. Correcto, desde hace una semana. En realidad, perdón, no está anunciado. Claro. Perfecto. Está él ahora encargándose. Inspectore, como decimos nosotros. Exactamente, es algo súper reciente. Exactamente, Perfecto. Exactamente. Sí. Les agradezco mucho la visita. Nos consta que el banco tiene una predilección especial por las universidades y que con una mirada claramente estratégica hace muchos años se focalizó especialmente en el mundo universitario la tarea que hace el banco. Yo iba a los encuentros de rectores, bueno, con muchos de los que están aquí, que organizaba Universia en distintos lugares del mundo, y recuerdo mucho el entusiasmo que tenía Emilio Botín por generar un espacio de educación superior iberoamericano. La verdad es que eso fue realmente muy motivador. Creo que vio una posibilidad de sinergia entre el mundo universitario y un segmento al cual tenían que apuntar pero la tuvo para mí clarísima, y de allí el gran acompañamiento que hizo durante muchos años a muchas universidades que son hoy clientes del Banco Santander, entre ellas la de Axel Barceló, que lo veo con la cámara apagada porque es tímido. Pero sí, efectivamente, ahí está. Gracias, Axel, por tu saludo. Pero como él, hay un montón de universidades, creo que la gran mayoría, incluso en el segmento público, que participan. Y de allí el acompañamiento a través del mecenazgo que han hecho durante muchos años. El auditorio de mi Facultad de Ciencias Médicas se llama Emilio Botín. Nosotros tenemos un aula, la mejor aula. Efectivamente, ha habido un acompañamiento de muchos años hacia el mundo universitario, y agradezco hoy que nos visiten, pero no como universidades particulares, sino como consejo. Es decir, aquí hay cuerpo orgánico que como hemos dicho, tiene décadas de filiación a Santander como clientes. Bueno, calculo que no tener la cuenta en rojo, ni cheques rechazados. No permitiría a Alicia que nos rechace un cheque nunca jamás. Y en esa línea también agradezco este ofrecimiento de
de mecenazgo también para el Consejo, ¿no? Que es también una institución de bien público y que tiene funciones de consulta y de coordinación en el sistema de educación superior. Ustedes saben que estamos consolidando nuestro espacio físico en un contexto complejo, pero que creo que ha tenido una muy buena repercusión en el servicio a todas las universidades, así que de modo indirecto también es un servicio a las demás universidades. Bueno, yo les agradezco como cliente, en este caso desde la presidencia del Consejo, el acompañamiento que hacen. Te agradezco que nos mires específicamente en el cumplimiento de nuestra tarea, de nuestro movimiento de cuentas y demás, porque buena parte, hoy hemos considerado el presupuesto, buena parte de lo que pasa en ese presupuesto y de lo que después muestra pasa por allí, pasa por ustedes. Así que les agradezco en esto la tarea de sinergia junta. Si ustedes ven esta posibilidad de mecenazgo desde ya, se las agradecemos enormemente. Estemos en contacto, Alicia tiene mi contacto como para que podamos ofrecer lo que el banco quiere. O sea, la verdad estaría, ustedes conocen obviamente lo que es, pero estaría bueno que conozcan a Giovanni, a todas las propuestas. Tiene una apertura mental a nivel de universidades gigantesca, así que me gustaría por eso una unión, y por el resto, por supuesto que seguimos. He tenido oportunidad de hablar con Giovanni largamente en el encuentro de Valencia, en los ratos en que los rectores de Polonia no estaban tomando demasiado, porque nuestros colegas claro, estaban un poco excéntricos de lo que es el mundo de la educación superior iberoamericana, estaban un poquitito corridos del mapa, pero bueno, eso aparte. Pero sí, creo que en la eventualidad de este cambio, Inspectore, igual felicítenlo como si ya fuera, Tuvimos la creo que es una persona muy competente y que tiene una relación muy cercana con las universidades argentinas. Cuando me dijeron que era Giovanni la primera vez, así estoy hablando como 8 años atrás, pensé que era italiano. Sí, pero no, es colombiano y conoce muy de dentro de todo el sistema. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Cuenten con nosotros. Gracias. Igualmente ustedes. Bueno, gracias por mí. Bueno, no hay más temas de tratamiento para comisión directiva. Los invito a que compartamos unos sandwichitos. A los que están aquí, obviamente, los que están por Zoom. Tenemos nuestro plenario en homenaje al almirante Molina Pizzo y a los 30 años de la Ley de Educación Superior 1330, por la misma bandera y en el mismo Vaticano.